Denme unos segundos que arranque la grabación. Ahí estamos. Vamos a cerrar esto acá. Y arrancamos. Entonces, la idea de la clase de hoy es ver dos temas que son los que terminan de cerrar toda la parte de cinemática. Recuerden que cinemática lo que trata de explicar es cómo se mueven los cuerpos. Nosotros lo último que vimos fue los dos casos más fáciles de explicar movimiento, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con Cristian combinaron los movimientos en el eje X y en el eje Y en lo que se llama tiro oblicuo. Y hoy vamos a ver movimiento circular, que como claramente dice ahí, va a ser el movimiento alrededor de un círculo o en algunos arcos de circunferencia. Y movimiento relativo, que es quizás el tema para mí más complejo de esta primera unidad, que es entender cómo cambia la descripción del movimiento cuando uno cambia de sistema de referencia. Pero bueno, lo vamos a ver después, en un rato. Vamos a arrancar con la parte de movimiento circular. Y cuando hablemos de movimiento circular, vamos a estar hablando del movimiento dentro de círculos o curvas. O sea, siempre vamos a poder definir algún radio con el que trabajar. Hasta ahora nosotros nos habíamos centrado en movimientos en líneas rectas, en el eje X, en el eje Y, ¿sí? O una combinación de ambos que daba una parábola cuando hacíamos tiro oblicuo. Acá vamos a hablar de círculos. Y acá hay un cambio muy importante, es que el movimiento va a estar totalmente restringido en un círculo, ¿sí? No me voy a poder escapar de ese círculo. Vamos a arrancar primero con un repaso de vectores, o quizás no sea tan repasos, quizás sean algunas definiciones nuevas. Nosotros veníamos trabajando en sistemas de cartesianas XY, ¿sí? Dos ejes perpendiculares, el eje X el normal, horizontal, el eje Y el vertical, ¿sí? Y definíamos algo que es el vector posición, que ya con Mariano las primeras clases lo estuvieron viendo. El vector posición es un vector que nace en el origen y se apunta hacia donde está la partícula o el cuerpo que queremos describir, ¿sí? Fíjense que yo lo escribí con una flecha arriba. Cuando pongo la flecha arriba de la letra es porque es un vector, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de magnitudes, las vectoriales y las escalares. Las escalares con un número me alcanza para definirlas. Las vectoriales yo necesito conocer su punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Entonces, ese vector posición se puede escribir como ustedes conocen en sus coordenadas x, y, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo el 3, 2, quiere decir 3 en x, 2 en y. Esto es lo que comúnmente usan en álgebra, ¿sí? Y acá yo les pongo dos formas alternativas también de escribir vectores que le vamos a dar mucha importancia a medida que vayamos avanzando en la materia, porque van a resultar que nos van a hacer más fáciles las cuentas. No sé cuán avanzados están en álgebra, pero cuando hagamos productos vectoriales o productos escalares, esta nomenclatura resulta mucho más cómoda de trabajar que esta que está acá. Por lo menos en la parte física. En la parte matemática, quizás esta nomenclatura anda muy bien. Esto que yo acá les escribí, ¿sí? Por ejemplo, si fuese el caso de ese ejemplo que había dicho, si lo recuerdan, el 3,2, si yo digo el 3,2, ¿sí? Esto lo escribiríamos así. 3 por X sombrerito, 2 por Y sombrerito. Este sombrerito lo que representa es un versor. Un versor no es otra cosa que un vector, pero que tiene módulo 1, ¿sí? Módulo unitario. En el caso más sencillo, este sería el versor X, o sea, sería el 1, 0.
y este sería el 0, 1, que lo escribiríamos como I sombrerito. ¿Sí? Eso es simplemente un versor. Es un vector que tiene módulo 1. En particular, estos versores, los más sencillos, X sombrerito, Y sombrerito, Z sombrerito si existiera, se los suele llamar versores canónicos, ¿sí? Que son los que más habitualmente trabajamos. Entonces, simplemente eso es un versor, es una definición, no se hagan mucho la cabeza, no es nada difícil, es una definición. Entonces, fíjense cómo yo transformé esta notación, que es la que ustedes estarán acostumbrados, la transformé en esto, ¿sí? En 3, el número 3, multiplicado por este versor, que sería el 1, 0, más 2 por el versor I, que sería el 0, 1. Si uno esa cuenta la desarrolla, obtendría el 3, 2. A veces se suelen escribir los versores como I latina y J, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? El I latina sombrerito sería el X sombrerito, el J sería el Y, y si tuviese una coordenada más, una coordenada Z, a veces se suele escribir con K. Hasta ahí estamos todo bien. Es simplemente un cambio en la notación de cómo escribimos los vectores. Estas primeras clases yo voy a tratar de escribirlo de esta forma, ¿sí? Para que se vayan acostumbrando. Cuando lleguemos a cantidad de movimiento, al final del primer parcial, y a momento angular, esta notación va a ser fundamental para poder resolver algunas cuentas que si no se pueden hacer, pero de forma un poco más compleja. Me perdí algo. Ahí. Para que vamos a borrar, porque si no, no se ve nada. Entonces, este sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Siempre me refiero a la posición de X y a la posición de Y. Existe otra forma de describir el movimiento o el vector posición, que es dando las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? En lugar de decir cuánto estoy alejado del origen en X y cuánto estoy alejado en Y, las coordenadas polares lo que se fijan es cuál es la distancia que tengo al origen, ¿sí? En módulo, ¿sí? Sería esta R, o sea, si yo estoy alejado 3 metros del origen, sería 3. ¿Y cuál es el ángulo, ¿sí? Que formo con la horizontal? Entonces, en lugar de decir cuánto vale mi coordenada X, cuánto vale mi coordenada en Y, estoy haciendo un cambio de coordenadas a decir cuán alejado estoy del centro y cuánto estoy rotado. Entonces, decir el R y el θ. Eso lo que hace es generarme un nuevo sistema de referencias, que ya no es el cartesiano, sino es este que está en rojo, donde desde el origen hasta la partícula estaría el eje R, el eje radial o eje centrípeto, y perpendicular a él, este largo que está acá en rojo, sería el eje tangencial, que se va a llamar tangencial porque es paralelo a la velocidad tangencial que la vamos a definir en un ratito. Entonces, la propiedad que tiene este sistema de referencia es que no es un sistema de referencia móvil como en el caso de las coordenadas cartesianas, sino que es un sistema de referencia que va a ir acompañando la partícula. Si mi partícula se moviese, por ejemplo, a esta posición, ¿sí? Mi vector R, ¿sí? Que siempre apunta como el vector posición, quedaría acá, y a 90 grados estaría el eje tangencial, ¿sí? Entonces, ahora mi ángulo sería otro. Sería este que está acá. Esta nueva elección de ejes lo que tiene es que nos hace mucho más sencillo de representar el movimiento circular. Entonces, de vuelta, en resumen, lo que estamos haciendo es cambiar de un sistema de referencia fijo en coordenadas cartesianas, o sea, en lugar de decir cuánto vale en X, cuánto vale en Y, vamos a decir cuál es su radio y cuál es su ángulo. Y este sistema de referencia nuevo, estas coordenadas polares, es un sistema de referencia que se va moviendo siguiendo la partícula.
Esto un poco creo que algo ya vieron en el CPU de MCU. No sé si se entiende, si quieren que repita algo. Se entendió. Perfecto, buenísimo, gracias. Entonces, de vuelta, lo que estamos diciendo es, en lugar de dar las proyecciones en X e Y, digo cuán alejado estoy del centro, o sea, la R, el radio, y qué ángulo formo con el eje X. Y bueno, la elección de estos ejes hace más fácil trabajar con movimientos circulares. Entonces, vamos a pensar en lo que es una trayectoria circular. ¿Sí? Una trayectoria circular es un círculo. Cuando nosotros hablemos de movimientos circulares, vamos a hablar de movimientos que están restringidos a esta circunferencia. ¿Sí? No me puedo escapar de este círculo. Entonces, si yo tengo una partícula ahí dentro del círculo y defino un sistema de ejes en coordenadas polares como las que están acá, la velocidad que tenga esa partícula siempre va a ser tangente a la circunferencia que describe. Eso es lo que se conoce como la velocidad tangencial. La velocidad siempre es tangencial a la trayectoria, ¿sí? Y, como el nombre lo indica, va a terminar siendo paralelo al eje tangente, al eje tangencial. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos trabajado movimientos en una línea recta y siempre la velocidad iba para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Eso es tangente con la trayectoria, de hecho es paralelo. En un movimiento circular, que es un movimiento más complejo, ¿sí? Esa velocidad va a ser paralela al eje tangente, ¿sí? Y si se fijan, va a ser perpendicular al eje radial, ¿sí? Siempre es, para que se den una idea, por ejemplo, si la partícula estuviese acá, ¿sí? La velocidad sería en la dirección horizontal hacia la izquierda. Si la partícula está acá, la velocidad sería tangencial hacia abajo, ¿sí? Fíjense que esa velocidad va cambiando su dirección, ¿sí? Va cambiando la recta que lo contiene. En un momento apunta hacia la izquierda, en otro momento apunta hacia abajo. No tengo borrado. Ahí está. En otro momento apunta hacia la derecha. Después, por ejemplo, si estuviese acá, apuntaría hacia arriba. ¿Sí? Va cambiando esa velocidad, su dirección. Entonces, esto ya lo dije. La aceleración, ¿sí? Si recuerdan de las clases anteriores, es la que se encarga de modificar a la velocidad. Hasta ahora nosotros habíamos visto la aceleración que modificaba la magnitud de la velocidad, hacía que vaya más rápido o más lento. En movimiento circular vamos a ver que la aceleración también se carga de cambiarme la dirección, ¿sí? El encargado de que esta velocidad apunte para distintos lados a lo largo del movimiento va a ser la aceleración. Y en particular le vamos a poner un nombre que es aceleración centrípeta. Es una aceleración que apunta hacia el centro del círculo. Cuando las aceleraciones o fuerzas, cuando lo veamos más adelante, apunten hacia dentro del círculo, se van a llamar centrípetas. Cuando apunten hacia afuera, se llaman centrífugas. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos que saqué del Tipler. Imagínense un movimiento de un auto en una curva, ¿sí? Podemos describir la curva como un movimiento circular, ¿sí? Es un arco dentro de ese círculo. Entonces, acá tienen marcado cuál sería la velocidad, ¿sí? Tangente a la trayectoria, y cuál sería la aceleración. Entonces, fíjense que la aceleración va a tener dos componentes. Este que está acá sería el eje radial, ¿sí? Una componente de la aceleración va a ser hacia el centro del círculo, ¿sí? Y otra componente va a ser en el sentido de la dirección tangencial de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a este auto? Bueno, la aceleración
que apunta hacia el centro del círculo, lo que está haciendo es obligándome a que se curve, ¿sí? A que la dirección se empiece a curvar. El auto realice una curva, un movimiento circular. Y la parte de la aceleración, que es paralela al vector velocidad, ¿sí? Lo que va a hacer es, como vimos en los casos de movimientos rectilíneos, es acelerarme, ¿sí? Como estoy yendo a favor de la velocidad, ¿sí? Eso lo que va a ocurrir es que el auto se mueve más rápido. Entonces, este es un ejemplo de un auto que recorre una curva aumentando su velocidad. De vuelta, esta aceleración, fíjense que tiene dos componentes. La componente paralela a la velocidad lo que hace es hacer que me mueva más rápido. Y la componente perpendicular, esto va a ser lo más importante del día de hoy, es que lo que hace es cambiarme la dirección de la velocidad. Si yo no tuviese esta aceleración perpendicular a la velocidad, el auto no doblaría. El auto seguiría en esta línea recta, moviéndose cada vez más rápido. ¿Sí? La componente perpendicular lo que hace es cambiarme la dirección del movimiento. Si, por ejemplo, tuviese una aceleración, como esta que aparece acá, ¿sí? De vuelta van a aparecer dos componentes. Una componente paralela a la velocidad, pero que va en sentido contrario. Entonces, lo que va a hacer esto es que el auto frene. Y la componente perpendicular. De vuelta, la componente perpendicular lo que hace es que el auto pueda doblar. Si yo, por ejemplo, tengo una aceleración que es puramente perpendicular a la velocidad, ¿sí? Lo que va a pasar es que la velocidad no va a cambiar su módulo. Va a seguir, si tiene 20 metros sobre segundo, va a seguir con 20 metros sobre segundo. Pero lo que va a pasar es que lo que me va a cambiar es la dirección. ¿Sí? Al ser perpendicular, esto va a hacer que pueda recorrer el círculo. ¿Acá se entiende? ¿Quieren preguntar alguna cosa? Cuando yo tengo una aceleración que es totalmente perpendicular a la velocidad, estamos en lo que se llama un movimiento circular uniforme. Movimiento porque se mueve, circular porque es en un círculo, y uniforme es porque el módulo de la velocidad no cambia, ¿sí? El módulo de la velocidad es lo que se conoce también como rapidez, ¿sí? Me lo había salteado, pero estas aceleraciones, cuando son paralelas o antiparalelas al vector de velocidad, se llaman aceleraciones tangenciales. Cuando son perpendiculares, son las aceleraciones centrípetas, que son las que más bola le vamos a dar hoy. ¿Cómo serían los signos de la velocidad y de la aceleración? Bien. En general, nosotros teníamos la libertad de elegir el sistema de signos, si queríamos que para la derecha sea positivo, para la izquierda negativo, eso teníamos libertad. Acá con el movimiento circular es cuando les voy a decir, quitemos esa libertad y todo lo que vamos a ver es que cuando algo apunta hacia el centro del círculo, ¿sí? Va a ser positivo, ¿sí? Cuando apunte hacia afuera, la aceleración va a ser negativa. Y la velocidad, ahí sí podemos definirlo si queremos positivo o negativo. En general, se elige siguiendo el sentido de las agujas, contrario, perdón, al sistema, a las agujas del reloj. Si el giro se produce en sentido de las agujas del reloj, esto sería negativo. Si el giro se produce en el sentido contrario a las agujas del reloj, sería positivo. Por ahora vamos a trabajar todo positivo, no se mareen tanto con esto, lo vamos a ver en más detalle cuando veamos momento angular. Pero sí, las aceleraciones hacia el centro del círculo van a ser positivas. Sí, puedo repetirlo de horario antihorario. En general, después esto va a ser como muy general porque lo vamos a rever más adelante, pero vamos a definir. Cuando gira en sentido a favor de las agujas del reloj,
¿sí? Las agujas de reloj, acá está el 12, acá está el 1, acá está el 2, o sea, giran en este sentido. Esto sería en el sentido de las agujas de reloj. Esto lo vamos a tomar como negativo, ¿sí? Cuando gira contrario a las agujas de reloj, lo vamos a tomar positivo. De vuelta, esto es muy libre, se puede cambiar este sistema de referencia, no hay ningún problema. Lo que sí va a ser importante es la aceleración, ¿sí? Cuando es centrípeta, cuando apunta hacia adentro del círculo va a ser positiva, si apunta hacia afuera va a ser negativa. En esta primera parte no nos vamos a calentar mucho en signos. Después cuando ya veamos dinámica de movimiento circular, que vamos a tener que meter fuerzas, ahí sí los signos van a ser importantes. Por ahora, tranqui con eso, no se hagan tanto problema. Lo que sí es importante es entender que la aceleración, cuando es perpendicular a la velocidad, no cambia el módulo, sino que cambia la dirección. Entonces, la aceleración tiene ese juego. Toda aceleración paralela o antiparalela, como en este caso, lo que hace es cambiar el módulo, y cuando es perpendicular, lo que hace es cambiar dirección. Denme un segundo, si quieren preguntar algo, aprovechen. No es nada importante. Listo. Vamos a volver al puntero. Hasta acá está todo bien. Movimiento circular uniforme. Entonces, cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿sí? Ya nos metemos en movimientos circulares uniformes, o sea que la velocidad en módulo es constante. Esa velocidad tangencial la podemos escribir como omega por r. ¿Sí? Ahora vamos a definir qué es omega. Esa velocidad tangencial va a ser la única que tengamos. Siempre va a ser tangencial a el círculo. De la misma forma podemos escribir la aceleración centrípeta como r por omega cuadrado, o lo que es lo mismo, la velocidad al cuadrado sobre r. Ahora, ¿quién es omega? Omega es lo que se llama la velocidad angular, que es cómo cambia el ángulo con el tiempo. Ustedes ya vieron lo que es velocidad. La velocidad es, si quieren, en el sentido más fácil, en un MRU, es delta X sobre delta T. Cómo cambia la posición dividido cómo cambia el tiempo. Acá estamos haciendo lo mismo, pero para ángulos. Es cómo cambia el ángulo dividido cómo cambia el tiempo. Entonces, si yo pasé de 0 a 60 grados en 3 segundos, el omega sería 60 dividido 3. ¿Sí? Bueno, en realidad no. Hay algo que es muy importante. Este omega está medido en radianes. Entonces, no voy a poder hacer 60 grados. Voy a tener que pasar los 60 radianes y ahí voy a poder operar. Entonces, acuérdense de eso. Cuando escriba omega, la unidad de omega va a ser rad sobre segundos. La unidad de omega lo vamos a escribir acá. Igual creo que lo tengo escrito más abajo. Pero esto es radianes sobre segundos. Para que recuerden, radianes básicamente hay que hacer la regla de 3. Quiere decir que pi es 180 grados. ¿Sí? Con que se acuerden esto, pueden pasar cualquier ángulo a radianes o viceversa. No quiere decir que tengan que poner la calculadora en radianes, no, sino que si a ustedes les dicen que se movió 60 grados, bueno, pasen los 60 radianes y ahí hagan la cuenta. Entonces, en un movimiento circular uniforme, yo puedo definir este omega, esta velocidad angular, como delta tita, o sea, cuánto cambia el ángulo final menos ángulo inicial, dividido delta t. O sea, tiempo final menos tiempo inicial, la variación de tiempo. Ojo con esto, solamente vale para un movimiento circular uniforme. De la misma forma que en MRU, solamente en MRU vale delta x sobre delta t. En un MCU, delta tita sobre delta t solo vale acá. Si el movimiento es más complejo, porque por ejemplo tengo una aceleración tangencial que me aumenta la velocidad, bueno, ahí voy a tener que trabajar con el concepto de derivada.
la forma más general es que omega es la derivada con respecto al tiempo de tita. Y una cosa que tenemos acá es que el movimiento está acotado. O sea, yo cuando dé una vuelta, voy a volver a empezar el mismo movimiento. Entonces, yo voy a arrancar en el ángulo 0, voy a recorrer una vuelta, voy a hacer 360 grados, o lo que es lo mismo decir, 2pi, ¿sí? 2pi es 360 grados. Vamos a trabajar mucho a veces en nombrar los ángulos como 2pi, pi sobre 2. Igual a veces también vamos a decir 90, vamos a decir 180. Acostúmbrense a las dos formas. Cuando demos la vuelta, la partícula va a volver a donde arrancamos. Entonces, esto es lo que se llama un movimiento cíclico. Voy a tener vueltas. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta es lo que vamos a denominar periodo, que lo vamos a definir con esta letra T. Y el periodo va a estar relacionado con la velocidad angular. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha velocidad angular, ¿sí?, voy a tardar menos tiempo en recorrer esa vuelta, ¿sí? El periodo va a ser más chico. Si en cambio yo voy más lento, ¿sí?, el periodo va a ser más grande. Entonces, fíjense que el periodo y la velocidad angular están inversamente relacionados. Mucha velocidad angular, poco periodo. Poca velocidad angular va a hacer que tarde más, mucho periodo. Entonces, el periodo se define como 2pi dividido omega. ¿Sí? Fíjense que es un tiempo el periodo. Va a estar medido en segundos. Existe algo que se denomina frecuencia, que es muy parecido, que es simplemente la inversa del periodo. Es 1 sobre... es esta f que está acá. El periodo es 1 sobre f, o f es 1 sobre t. Como ustedes quieran trabajarlo. Y acá va a ser muy importante el tema de que definamos las unidades. Todo lo que es periodo vamos a medirlo en segundos, es un tiempo, ¿sí? Recuerden, periodo es cuánto tardo en dar una vuelta. Tita lo vamos a medir en radianes. Omega va a estar dado en radianes sobre segundos, ¿sí? La velocidad en metros sobre segundo, como conocen. Y la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, que es lo que uno conoce como hertz. Tanta bola no le vamos a dar a la frecuencia, más que nada vamos a trabajar con omega. Y otra cosa importante es que recuerden que los radianes funcionan como una pseudo-unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo agarre radianes por un número, por ejemplo, por una unidad, perdón, por ejemplo, radian por metro, el resultado va a ser metro. ¿Sí? Es como que fuese un 1. Cuando uno hace 1 por metro, es metro. Pero cuando escribamos omega, vamos a escribir la unidad como radianes sobre segundo. Eso va a hacer que nosotros nos demos cuenta que estamos hablando de una velocidad angular. Entonces, básicamente la definición de radian es el cociente entre una longitud de arco y el radio de un círculo. ¿Acá estamos todo bien? Vamos a tomar agua. Entonces, vamos a hacer un problema que es sencillo. Creo que en la guía tienen 3, 4 problemas. Son, ¿cómo se llama? Me quedé con lo de los 60 grados. No sé si se entendió, Román. ¿Querés que lo vuelva a repetir? Ok. En la guía tienen 3, 4 problemas que son más que nada aplicar las definiciones. Por ahora, movimiento circular va a venir muy tranqui. La idea es que ustedes entiendan los conceptos, qué es velocidad angular, qué es periodo, qué es frecuencia. Y después se va a poner más complejo, pero cuando lleguemos a dinámica circular. Ahí está. Entonces, tenemos un problema que dice que un disco fonográfico de 20 centímetros de radio gira a 33 revoluciones por minuto. Y hay que hallar cuál es su velocidad angular en radianes sobre segundos. Perdón. La velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, bueno, todo en un punto del borde.
y después vamos a repetir los cálculos, pero a la mitad del radio. Entonces, voy a volver a la presentación. Entonces, esto imagínenselo como un disco que está girando, y a mí me interesa un punto que está acá en el borde, ¿sí? En un radio de 20 centímetros. Entonces, esto está girando 33.33 revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta, entonces lo que me está diciendo es que en un minuto yo estoy dando 33,33 vueltas. Y siempre que a nosotros nos den RPM, esto es una forma de indicar la frecuencia, ¿sí? Para hacer cuentas, RPM va a ser horrible para nosotros, entonces vamos a tener que pasarlo a una unidad que nosotros conozcamos o que podamos trabajar. Entonces podemos hacer la grandiosa regla de 3 para saber cuál es el periodo. Si yo en 1 minuto 60 segundos doy 33.33 vueltas, bueno, ¿cuánto tardo en dar una vuelta? Sería 1 por 60 dividido 33,33. ¿Sí? Una vuelta es lo que nosotros definimos como periodo. Por eso hago esta regla de 3. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, van a obtener que el periodo es 1,8 segundos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este disco fonográfico tarda en girar sobre su eje, ¿sí? 1,8 segundos. Una vuelta la da en 1,8. ¿Está bien? Otra forma de... Bueno, otra forma en realidad, eso se me chispoteó. Pero si ustedes quieren calcular la velocidad angular, ahora pueden, porque el periodo y la velocidad angular están totalmente relacionados. De hecho, uno puede decir, si tengo el omega, tengo t. Hago la cuenta y listo. Entonces, omega es 2pi sobre el periodo. El periodo lo acabo de calcular. 2pi es un número. Pi, acuérdense que es 3,1416, bla, bla, bla. Lo tienen ahí en la calculadora, si no. Entonces, cuando hagan esa cuenta, van a obtener que el omega, la velocidad angular, es 3,49 y la unidad va a ser radianes sobre segundos. ¿Sí? Radianes porque este es 2pi, estaría en radianes. Otra forma de pasar de RPM a omega es simplemente multipliquen por 2pi y dividan por 60. Entonces, con eso se ahorraban quizás calcular el periodo. Es otra opción. Esto es para que lo tengan si quieren como machete. Si a ustedes les dan las RPM y necesitan la velocidad angular, bueno, multipliquen por 2pi y dividan por 60 y lo van a obtener. ¿Podría haberse calculado? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, la frecuencia es 1 sobre t. Pero bueno, tendría que haber buscado cuál es la frecuencia. No hay ningún problema porque es 1 dividido 1,8, así que no es nada que les lleve mucho tiempo. Pero sí, se podría haber calculado la frecuencia. Esto acá va a depender de cómo uno lo entienda mejor. Por ejemplo, a mí esta cuenta, esta regla de 3, es como mejor lo entiendo para calcular el periodo. Entonces, bueno, uso eso. Hay gente que prefiere hacer directamente 2pi dividido 60. Está bien totalmente. Y también podés buscar la frecuencia y después hacer la cuenta. No hay ningún problema. En ese caso, manéjense ustedes con lo que les sea más cómodo, lo que entiendan mejor. Entonces, si quiero calcular la velocidad tangencial, bueno, tengo una fórmula para la velocidad tangencial, que sería la velocidad angular por el radio. Este tema tiene como mucho formuleo, entonces, si quieren pueden hacerse una hoja aparte con las fórmulas de cada una de estas cosas, cosa de cuando tienen que hacer los ejercicios, está todo ahí rápido y con un golpe de vista ya tienen las fórmulas. Entonces, omega por R, hacemos la cuenta, acuérdense del radio, pasarlo a metro, al sistema internacional, de 20 centímetros, fíjense que lo pasé a 0,2 metros, y hacen la cuenta. Una cosa importante es, recuerden que cuando hago metro por radian, simplemente escribo el metro.
¿sí? El radian me desaparece. Entonces, bueno, eso más o menos le va a dar 0,7 metros sobre segundos. Yo ahí redondeé un poco. Y una vez que tienen la velocidad, pueden calcular la aceleración. Bueno, la podían haber calculado antes, pero la podemos calcular como b cuadrado sobre r. Acá no hay mucha ciencia. Tienen todo, meten los números en la calculadora y ahí les va a aparecer la aceleración centrípeta. Esto es lo que yo les decía de estos tipos de problemas. En la guía van a tener estos problemas que son simplemente aplicar las definiciones, calcular cuánto vale cada cosa y nada más. No son complicados. Les dejo de tarea a ustedes hacer la parte B, ¿sí? La pregunta es, para hacer la parte B, que sería hacer lo mismo, pero con algo que está en 10 centímetros, está a la mitad del radio, ¿qué tengo que cambiar de las cuentas? ¿Cuál de todas estas cosas que yo calculé cambiarían? Por ejemplo, en la parte B, ¿cambia el periodo o va a ser el mismo? Sería el mismo, bueno. Claro, sería el mismo. Totalmente. Alguien me preguntó por los 60, sería acá, segundos, sí. Sería el mismo el periodo, entonces el omega no te cambiaría y recién lo que te cambiaría es en la velocidad, porque vos en lugar de poner 20 centímetros, pondrías 10, pondrías 0,1. Eso también te va a cambiar la aceleración, pero periodo y frecuencia no cambiaría. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? No voy a molestar mucho más con movimiento circular. En la guía son problemas que simplemente es aplicar estas definiciones. No van a tener mucho problema. Igualmente, nada, saben que pueden preguntar. Entonces, vamos a lo que quizás es un poquito más complicado de ver, que es el tema de movimiento relativo. Entonces, vamos a dejar de lado de movimiento circular, vamos a volver a las líneas rectas y esta parte de movimiento relativo a mí me gusta darla mucho más con ejemplos, cosas que podamos llegar a ver. Entonces, vamos a pensar en una persona quieta, ¿sí? O sea, sería lo que llamamos un sistema de referencia fijo con respecto a nosotros, que es la forma en la que nosotros analizamos todas estas clases, la cinemática, con sistemas de referencia que están fijos a nosotros. Entonces, si esta persona de azul somos nosotros, tenemos acá un sistema de ejes cartesianos, x, y, donde, bueno, la x es positiva hacia la derecha. Entonces, imagínense que hay un auto que se mueve a 10 metros sobre segundo hacia la derecha, ¿sí? Nosotros estamos fijos y vemos que el auto pasa con 10 metros sobre segundo. Y adelante hay un auto que se mueve también hacia la derecha, pero con 5 metros sobre segundos. Entonces, acá vienen las preguntas. ¿Qué es lo que ve una persona dentro del auto 2? ¿Sí? ¿Cómo ve al auto 1? De vuelta, nosotros que estamos afuera, vemos dos autos, uno que se mueve a la derecha con 10 metros sobre segundo y otro que se mueve a la derecha también, pero con 5. Entonces, ¿qué es lo que ve una persona adentro del auto 2? Bueno, dentro del auto 2, lo que ve esa persona, esto no lo tenía que mostrar, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, la persona dentro del auto 2 lo que ve es que hay un auto atrás que se le está acercando, ¿no? Es como si ustedes fuesen en la ruta, atrás viene un auto que va más rápido que ustedes, lo que ven es que ese auto les está cortando distancia, se les está acercando, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí, cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo un cambio de sistema de referencia. En lugar de tomar el sistema de referencia fijo al piso, es como si nos pasáramos a un sistema de referencia que se está moviendo con nosotros, con el auto 2. ¿Sí? Entonces, una persona dentro del auto 2 dice, yo estoy quieto, no me estoy moviendo.
O sea, estoy en el mismo asiento, no cambié. Y lo que veo atrás mío es un auto que se está acercando. Ahora, ¿con qué velocidad se acerca ese auto? Bueno, se va a acercar con una velocidad que va a ser los 10 metros que tenía en el sistema de referencia fijo, menos los 5 metros con los que se está moviendo el auto 2. Una persona dentro del auto 2 dice, atrás mío tengo un auto que se mueve con 5 metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Se entiende el trabalengua? Sí, se entiende. Es complicado, tómense su tiempo de entenderlo, pregunten. Lo importante en este tema de movimiento relativo es que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Que no es fácil. Después las cuentas son muy pavas. Entonces, hasta ahí estamos. La pregunta es, ahora sería, ¿qué es lo que ve el auto 1? El auto 1, de vuelta, si pensamos en un sistema de referencia fijo al auto 1, una persona dentro del auto 1 dice, bueno, yo no me estoy moviendo. Y lo que veo del auto 2, ¿qué es? Un auto que se me está acercando. ¿Sí? Yo estoy achicando la distancia. Cada vez lo tengo más adelante. Entonces, una persona en el auto 1 lo que ve es un auto 2 que se le acerca, ¿sí? Que se mueve hacia la izquierda, digamos, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. El signo menos es porque es negativa, ¿no? Se estaría moviendo hacia la izquierda según el auto 1. Entonces, acá viene la primera cosa quizás poco intuitiva, que es, pero el auto 2 se estaba moviendo para la derecha, ¿cómo es que uno me dice que se mueve para la izquierda? Bueno, acá aparece la parte relativa. Para una persona que está afuera, ¿sí? Que lo está mirando desde afuera, fijo a la ruta, ve dos autos que se mueven hacia la derecha. Pero una persona en el auto 1 se ve a sí misma quieta y ve un auto que se le está acercando, o sea, que se movería hacia la izquierda. ¿Se entiende? Ahora voy al tema de las restas. Entonces, ¿se entiende conceptualmente lo que está pasando? Después me voy a meter un poco más en todo lo que es números. Yo lo ¿Vamos? entiendo, yo lo entiendo. Dale. Me pasa que me confunde tipo las cuentas de 5 metros sobre segundo, luego menos 5 metros sobre segundo. Es como que Ahora le vamos a dar un background a eso. Lo que es importante, que quizás es como un enredo un poco en la cabeza de cada uno, es pasarse de sistema de referencia de estar el tipo azul que está en la ruta al auto 1, después al auto 2 y pensar qué es lo que están viendo. Entonces, primero vamos a la parte conceptual de entender que las tres personas que estamos analizando, los tres ejes de referencia, los tres sistemas de referencia que estamos viendo, ven cosas distintas. ¿Sí? El fenómeno físico es el mismo, pero los tres lo están captando de una forma distinta. Entonces, un poco de nomenclatura. Esto se escribe así, de las dos formas. Esto se lee como la velocidad del cuerpo 1 respecto al cuerpo 2. A veces se escribe como velocidad 1, 2. Y este que está acá sería la velocidad del cuerpo 2 respecto al cuerpo 1. O sea, ¿cuál es la velocidad del cuerpo 2 medida desde un sistema de referencia fijo al cuerpo 1? Entonces, si se fijan lo que yo escribí, la velocidad del cuerpo 1 con respecto al cuerpo 2, ¿sí? Es la velocidad que el cuerpo 1 tiene con respecto a la Tierra, ¿sí? Que serían esos 10 metros sobre segundos, menos la velocidad que tiene el cuerpo 2 con respecto a la Tierra. O sea, esos 5 metros sobre segundos. ¿Se entiende ahora un poco la cuenta? Esta velocidad 1, 2 es lo que se llama velocidad relativa. La velocidad que tiene un cuerpo respecto de otro.
Si ustedes quieren, de ahí pueden despejar que esta creo que es la fórmula como lo dio Mariano. Por ejemplo, la velocidad del cuerpo 1 con respecto a la Tierra es la velocidad del cuerpo 2 con respecto a la Tierra más la velocidad relativa entre ellos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a ilustrar mejor esto. ¿Hasta acá me siguen? Fíjense, la cuenta es simplemente una suma o una resta. Lo importante es saber qué sumo y saber qué resto. Entonces, pensemos ahora en un tipo que va en un colectivo. ¿Sí? Ese colectivo se mueve a 20 metros sobre segundo hacia adelante y el tipo se quiere mover hacia la parte de adelante del colectivo. O sea, se mueve a la derecha con 2 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a ver una persona afuera? ¿Sí? Ve, el colectivo se está moviendo a 20 y adentro una persona que está caminando con 2 metros sobre segundo respecto al colectivo. ¿Qué es lo que va a ver? Bueno, si seguimos las fórmulas, ¿sí? Brevemente, o sea, la velocidad de la persona con respecto a la Tierra sería los 20 metros que tiene el colectivo, ¿sí? El colectivo se está moviendo 20 metros sobre segundo para adelante, y la persona se mueve con 2 metros sobre segundo hacia la derecha. Entonces sería 20 más 2. Una persona que ve afuera, lo que ve es que el tipo se está moviendo con 22 metros sobre segundo. ¿Sí? De la misma forma, ¿qué pasa si el tipo quiere ir para la parte de atrás del colectivo? ¿Con qué velocidad se movería? ¿Cómo sería la cuenta? Exactamente, ahí se restaría. El colectivo viene con 20 metros sobre segundos y el tipo quiere ir para atrás, negativo, menos 2. Sería 20 menos 2, 18. ¿Está bien? Ahora, fíjense que una persona que está sentada en el colectivo, ¿qué es lo que ve? Ve una persona que se estaría moviendo hacia atrás, con menos 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, eso creo que es lo más complicado de este tema, es el pensar en los sistemas de referencia, como distintos sistemas de referencia para una misma situación ven cosas distintas. Y ahora lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a hablar de este movimiento relativo, pero en 2 dimensiones. Hasta ahora todo lo hicimos en un solo eje, que es simplemente sumar y restar. Entonces, vamos de vuelta a la parte más conceptual. Pensemos de vuelta en autos. Una persona está quieta y ve que un auto se mueve. Y una persona dentro del auto lo que hace es tira una piedra o tira una pelota, ¿sí? De forma que vertical. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? En un cierto instante alguien deja caer un objeto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ver una persona dentro del auto y qué es lo que va a ver una persona afuera del auto? La persona afuera del auto lo saben qué es lo que va a ver. Es un tiro oblicuo, ¿no? Porque la pelotita, cuando yo la dejo caer, en X tiene la misma velocidad que el auto. Y después cae hacia abajo por acción de la gravedad. Entonces, una persona afuera del auto lo que va a ver es un tiro oblicuo. ¿Se entiende? Y la pregunta sería, ¿qué es lo que ve la persona dentro del auto? ¿Cómo ve la pelotita? Que baja. Que baja, simplemente que baja. O sea, si no sé, deja la mano, suelta la pelota y deja la mano ahí, el tipo va a ver que siempre la pelotita está en X a la misma distancia de la mano. ¿Sí? Y va a ver que cae. De vuelta. La persona que está afuera, ¿sí? Va a ver un tiro oblicuo. La persona que está dentro del auto va a ver una caída vertical. Va a haber un tiro oblicuo el de afuera porque la pelotita tiene una velocidad en X al principio, que es la del auto. ¿Sí? Entonces, en X te va a hacer un MRU.
Y en Y, como tenés la gravedad, te va a hacer un MRV. Eso es, a grosso modo, la definición de un tiro oblicuo. ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué el del auto ve una caída libre. El del auto ve una caída libre porque lo que se mueve en X, el auto, es lo mismo que lo que se mueve en X, la pelotita. Porque los dos tienen la misma velocidad en X y los dos están haciendo un MRU. Igual. ¿Se entiende? Si vamos los dos en dos autos, ¿sí? Y los dos autos van con la misma velocidad, siempre vamos a vernos las caras, siempre vamos a estar enfrentados. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Como los dos se están moviendo con respecto a la Tierra con la misma velocidad en X, los dos siempre van a estar en la misma posición en X. En Y, bueno, cambia porque está la gravedad. ¿Me seguís? ¿Está ahí? Claro, ahí sí entiendo, porque se van moviendo juntos, a la par. Había un video que estaba buenísimo, pero me lo sacaron el cuatrimestre pasado, que es unos locos que se suben a un auto y graban esto. Y si quieren después, busquen las grabaciones de las clases del segundo cuatrimestre del año pasado, que está el video, lo pueden chusmear y van a ver que los locos dejan caer una bombita de agua y desde el auto vos ves que es una caída vertical. Es como si ahora que están ustedes sentados dejan caer el lápiz, ¿sí? Y cae verticalmente. Bueno, para la persona dentro del auto lo ve exactamente vertical. Ahora, una persona afuera lo que va a ver es un tiro oblicuo. Bueno, no sé, ¿me siguen hasta ahí más o menos? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que reveamos algo? Bueno, hasta ahí más o menos se entiende. Ahora lo vamos a complicar y se va a dejar de entender. No. Entonces, ¿cómo transformamos eso de suma de velocidades que vimos en la diapositiva anterior en algo en 2D? Bueno, es muy sencillo. Antes, nosotros trabajamos con cosas escalares, que simplemente tenían signo. Ahora le vamos a poner las flechitas, con vectores. Esta regla de suma de velocidades es vectorial. Entonces, si yo quiero la velocidad del cuerpo 1 respecto al cuerpo 2, es la velocidad del cuerpo 1 respecto a la Tierra menos la velocidad del cuerpo 2 respecto a la Tierra. Pero en vector. O sea, acuérdense que cuando yo sumo o resto en vector, lo que hago es sumo todo lo que tiene X y sumo, por otro lado, todo lo que tiene Y. ¿Está bien? ¿Se acuerdan eso de suma de vectores? Sí. Me perdí el de qué triste. Ah, porque dijo que tipo, ¿Qué no íbamos a entender nada y yo dije, la puta madre. No, mentira, no. En realidad, acá este es un tema que la primera vez que lo ven, por esto yo creo que en el CPU no se da, en la secundaria no lo vieron, es un tema que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de entender las distintas situaciones. No es algo intuitivo cambiarse de sistema de referencia y que las personas dentro del problema vean cosas distintas, pero el fenómeno sea el mismo. Después las cuentas son una boludez porque son MRU. No vamos a hacer MRV mucho acá. Son todos MRU. Entonces las cuentas en MRU son sencillas. El problema es entender qué es lo que está haciendo y si tengo que restar o sumar. Bueno, esto ya lo había dicho, pero recuerden, cuando es vectores, se suma lo que tiene X con lo que tiene X, lo que tiene Y con lo que tiene Y. Y bueno, si tuviesen un eje Z, haríamos lo mismo. Entonces, vamos a los problemas. Este es el problema icónico de movimiento relativo. Lo hago todos los cuatrimestres porque si se entiende este problema, se entiende movimiento relativo.
que dice que uno tiene un río que fluye hacia el sur a 2 metros sobre segundos. Tenemos un tipo que lo quiere cruzar con una lancha con una velocidad relativa de 4.2. ¿Sí? Metros al este, o sea, al este sería hacia la derecha. Y este río tiene 800 metros de ancho. Bueno, la pregunta es, ¿qué velocidad? Fíjense que les dice módulo de dirección, ¿sí? Tenemos que decir cuánto mide el vector velocidad y cuál es su dirección, o sea, su ángulo. Bueno, tiene la lancha relativa a la Tierra. Entonces, vamos a empezar haciendo dibujitos. Vamos a pararnos en un sistema de referencia fijo a la Tierra. Y acá está el río. Entonces, nosotros nos paramos ahí al costado del río y lo que vemos es que el río está hacia abajo, ¿no? Se mueve, el agua se está moviendo hacia abajo, hay una corriente hacia abajo. Y de punta a punta hay 800 metros en el río. Entonces, mandemos al tipo en la lancha. Bueno, la velocidad del río antes, fíjense cómo la escribo, es vectorial, ¿sí? Si yo tomo este sistema de referencia, el clásico XY, la velocidad del río sería menos 2 metros sobre segundo, versor I. O sea, esto sería lo mismo que escribir el 0 menos 2. Lo escribo como menos 2 I versor. ¿Sí? Eso para más o menos ir acostumbrando un poco el término de vectores. Esa velocidad del río, fíjense que es la velocidad del río respecto a la Tierra. O sea, cuando yo digo tierra es un tipo parado en tierra firme. Que es como resolvimos los problemas anteriormente. Siempre tipos parados con respecto a la Tierra. ¿Sí? Entonces, así se escribiría la velocidad del río. Ahora, la velocidad de la lancha relativa al río sería 4,2. ¿Por qué? Acá me está diciendo que el hombre cruza el río en una lancha motor con velocidad relativa al agua, ¿sí? Velocidad relativa, lancha, río. Yo podría haber escrito agua, le dije río, pero estamos de acuerdo que es lo mismo. 4.2 metros hacia el este. O sea, sería en la dirección X, o sea, hacia la derecha. Entonces, fíjense cuál es la situación. El tipo agarra la lancha y le da para la derecha, ¿sí? Se quiere mover así. ¿Para qué lo voy a dibujar? ¿Dónde está la pluma? Acá. Entonces, el tipo está acá y le dice, yo voy a cruzar el río, le doy para la derecha, me muevo para la derecha, para la derecha, para la derecha, ¿sí? Me muevo para la derecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El tipo se mueve para su adelante, ¿no? Pero a 90 grados el río lo quiere tirar para abajo. ¿Dónde va a terminar ese tipo? ¿Cuál va a ser la trayectoria final? Hace como un movimiento oblicuo, porque como la Claro. velocidad del río lo tira para abajo. Exactamente. El tipo se quiere ir para la derecha y el río te está llevando para abajo. Entonces, lo que va a pasar es que la trayectoria va a ser algo así. Cuando el tipo llegue a la orilla, gire la cabeza para el otro lado y va a decir, ah, pero no estoy exactamente en la orilla o enfrente, estoy como un par de metros más para abajo. Bueno, ese es el efecto del río. Pero, ¿se entiende la situación, lo que está pasando? El tipo lo único que hace es querer ir para adelante, pero el río lo arrastra hacia abajo. Entonces, bueno, en lugar de cruzar derecho, va a cruzar en diagonal. Tengo una pregunta. Sí. El vector velocidad de la lancha con respecto al río sería esa flecha oblicua que acabas de dibujar, no la perpendicular. Ahí mezclé todo, para que lo borramos. ¿No lo dibujé? Bueno, no lo dibujé. El vector velocidad de la lancha con respecto al río sería así. Este sería el vector lancha-río. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque el tipo con respecto al agua dice, no, yo le di siempre en X, siempre para adelante. Nunca doblé. Claro. Eso es velocidad de la lancha con respecto al río. Esa es la relativa. Lo que va a pasar para una persona fija en la Tierra es que va a haber este vector velocidad, que sería el vector velocidad de la lancha respecto a la Tierra. ¿Sí? Entonces, acá están las dos situaciones. El tipo que está afuera, que está parado al costado de la orilla del río, lo que dice es, no, vos te moviste en diagonal.
fuiste en diagonal, arrancaste donde arrancamos juntos y terminaste más abajo, más al sur, ¿sí? Y el tipo de la lancha que va a decir, no, yo siempre leí para adelante con la lancha, ¿sí? Están viendo dos cosas distintas, pero el fenómeno es el mismo. La descripción del fenómeno cambia según quien lo esté describiendo. Es metafórico, pero bueno. Ay, buenísimo, profe, ya lo entendí. ¿Sí? Sí, porque en el video no entendí nada de esto. No, es que es complicado. Esto requiere un cierto tiempo de maduración. No se frustren si agarran los ejercicios y no les dan los números. Es cuestión de pensar bien la situación y tratar de entenderlo. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a aplicar la única fórmula que tenemos. Acá, movimiento relativo, no se puede escapar de esta fórmula. La velocidad de la lancha con respecto a la Tierra es la velocidad del río con respecto a la Tierra más la velocidad relativa entre ellos. La velocidad de la lancha con el río. Listo, no hay más que esto y un MRU. Entonces, mi incógnita es esta. La velocidad de la lancha con respecto a la Tierra. Y fíjense que esto es vectorial. Entonces, la velocidad del río con respecto a la Tierra es menos 2 en i, y la velocidad relativa de la lancha con respecto al río es 4,2 en x. Entonces, ni se les ocurra hacer esta cuenta y que les dé 2,2 porque están muertos. Esto es una cuenta vectorial, esto tiene y, esto tiene x. No los puedo sumar. Entonces, la respuesta es esta. 4,2 en x menos 2 en y. Listo. Son vectores, queda así. Entonces, fíjense que lo que estoy obteniendo es el vector 4,2 menos 2. Es un vector que es oblicuo. Es en este sentido. ¿Sí? Tiene una componente positiva en x y una componente negativa en y. ¿Está claro? Este es el resultado. No tengo que hacer ninguna cuenta más. Si el río, por ejemplo, hubiese además arrastrado al tipo hacia la derecha, hubiese tenido, no sé, 1 metro sobre segundo en x, bueno, ahí sí hubiese sumado. Pero como solamente está en y, listo, queda así. No hay más que hacer. Ya está hecha la cuenta. Ahora, como esto es un vector, yo le puedo calcular el módulo. Acuérdense que calcular el módulo de un vector es simplemente hacer Pitágoras, hacer la regla de los catetos. El teorema de Pitágoras. Entonces sería 4,2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, y eso le hacemos raíz, y ese es el módulo. Es 4,65 metros sobre segundos. ¿Sí? A nosotros nos piden módulo y dirección. Bueno, acá está lo primero que tenemos que decir, que es el módulo. Entonces, fíjense que lo que yo calculé es el vector velocidad de la lancha respecto a la Tierra, en su forma vectorial, y ahora que tengo el vector, le calculo el módulo, y de la misma forma podemos calcular la dirección o el ángulo. Yo no sé cuán cancheros están en trigonometría. Si no están cancheros en trigonometría, avisen porque vamos a hacer trigonometría hasta aburrirnos. Pero si este es la velocidad de la lancha relativa al río, ¿sí? Y este es la velocidad de la lancha relativa a la Tierra, y esta es la velocidad de la lancha respecto a la Tierra, del agua, perdón, del río con respecto a la Tierra, ¿sí? Yo estoy dibujando, pero creo que lo tengo acá. Acá lo tengo. Qué nabo que es. ¿Sí? Si a ustedes les queda este triángulo y quieren conocer este ángulo, que es phi, ¿sí? Fíjense que acá tienen un ángulo recto, ¿sí? Si este es phi, pueden hacer SOHCAHTOA. Creo que todos saben que es SOHCAHTOA, no me hagan sentir tan viejo. La tangente es opuesto sobre adyacente. Si quieren calcular el ángulo, es la inversa de la tangente. Se les va a quedar la velocidad en y sobre la velocidad en x. Y bueno, eso en la calculadora lo pueden hacer. No hace falta que la calculadora esté en radianes. Lo pueden escribir en grados. No hay drama con eso.
Entonces, fíjense que a mí me da menos 25 porque justamente es un ángulo que, con respecto al eje X, mira hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo calcular el ángulo? Eso es fácil. Entonces, déjenme borrar esto un poco. Voy a borrar todo así queda claro. Entonces, fíjense que lo que tenemos es esto. El río que me tira hacia abajo, ¿sí? El tipo que lo quiere cruzar en esta forma, totalmente horizontal. No tengo el puntero. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? La trayectoria termina siendo en diagonal. Entonces, acá se les forma un triángulo rectángulo. Entonces, ahora la parte B me dice cuánto tiempo tarda en cruzar el río. Entonces, ahora que yo ya tengo las velocidades, esto ya está. Es un MRU. Entonces, si quiero calcular un tiempo, ¿sí? Tengo que recorrer 800 metros en la dirección X. Bueno, despejo. Es un MRU. Si la velocidad es delta X sobre delta T, bueno, despejo delta T. Fíjense ahora, y con esto tengan cuidado, que hay dos velocidades. Una en X y una en Y. Si yo quiero recorrer 800 metros en X, me fijo la velocidad en X, no el módulo de la velocidad, sino la parte que me mueve en X. Muy parecido a un tiro oblicuo. De hecho, esto es un movimiento oblicuo, tiene dos direcciones, visto de esta forma. Bueno, entonces son 800 metros, la velocidad en X es 4,2. Se lo ponemos a la calculadora que haga la cuenta ella y nos da 190,48 segundos. ¿Se puede hacer con el módulo de la velocidad? Sí, se puede hacer con el módulo de la velocidad. Lo único que si lo hacen con el módulo, la distancia no sería 800, sería la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Sí? Sería la hipotenusa. Entonces uno tendría que calcular la hipotenusa, eso toma un poco más de trabajo, pero se puede hacer. Y finalmente, ¿a qué distancia al sur del punto de partida llega el tipo? Bueno, cuando me pide esa distancia es una distancia en Y. Voy a necesitar usar la velocidad en el eje Y. Entonces, yo sé que el movimiento tarda 190 segundos. Entonces, sé que la velocidad es 2 metros sobre segundos en el eje menos Y. Entonces, sería menos 2 por 190, bueno, me da menos 381 metros. El menos es porque el sistema de referencia mío es negativo hacia el sur. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Fíjense, las cuentas son sencillas, son dos pavadas, no tengo mucho que decir. El problema está en entender qué es lo que está pasando en el problema. Dije 2 veces problema. ¿Hasta acá estamos? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran consultar? Está todo bien. Bien. Bueno, y finalmente, el problema 20 me pide que llegue a la orilla opuesta. ¿Sí? O sea, la pregunta del problema 20, ahora lo vamos a ver, es ¿qué es lo que tiene que hacer el tipo para que la trayectoria sea horizontal? ¿Sí? El tipo dice, bueno, pero yo le di siempre adelante. ¿Por qué termino en otro lado? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ese tipo para poder llegar exactamente a la orilla opuesta? Entonces, la rapidez de la lancha relativa al agua va a seguir siendo la misma. Entonces, yo ahora lo que quiero, el río se mueve igual, es que la trayectoria sea horizontal. Esta que tiene que ser mi trayectoria. Entonces, el río me tira para abajo. ¿Qué tengo que hacer para poder moverme horizontal? Tendría que sumar una velocidad opuesta a la del río. Exactamente, tengo que moverme con 2 metros sobre segundo en Y, pero hacia arriba. Entonces, ahí compensaría el río. Sería igual módulo, pero en sentido opuesto. Claro, para justamente compensarlo. Entonces, me quiero mover en X, el río me tira hacia el sur, tengo que
tener una componente de la velocidad relativa al agua, que sea hacia arriba. Entonces, ¿cómo quedan los vectores? La velocidad del río es hacia abajo. La velocidad de la lancha con la tierra, la que quiero tener, es horizontal. Entonces, la velocidad relativa de la lancha con respecto al río tendría que ser así, ¿no? Una parte para compensar a la velocidad del río, ¿sí? La componente en I debería ser igual a la del río, de manera que en el eje Y me dé 0. Y lo que me sobra, bueno, lo uso para moverme en X. ¿Sí? ¿Me siguen? Alguien que me diga que sí, que no. Yo te sigo, pero me perdí un poquito como que tiene que tener el mismo módulo que la velocidad del río. Claro, a vos el río te tira con 2 metros sobre segundo hacia el sur. Vos no querés moverte hacia el sur, ni hacia el norte. Vos querés ir horizontal. Claro. Entonces, lo que tenés que hacer es, bueno, ir para arriba, de alguna forma. Entonces, con la lancha, lo que vas a hacer es tratar de apuntar hacia arriba y hacia la derecha. O sea, apuntar en esta dirección. Cuando vos hagas eso, vas a estar compensando que el río te tira hacia abajo. Y lo que te va a quedar es una velocidad final que sería puramente horizontal. Claro, ya entendí. ¿Sí? Sí. Es un poco también lo que pasa cuando uno se mete, yo al río no me metí, pero sí al mar, que a veces el mar a uno lo tira. Bueno, es agua, es el mismo efecto. Entonces, si te tira para la derecha, bueno, trata de compensarlo yendo hacia la izquierda. Y el resultado final es que, bueno, que no te mueva. Entonces, el dato que yo tengo es que la velocidad relativa entre la lancha y el río sigue siendo 4,2 en módulo. La pregunta es, ¿con qué dirección tengo que poner esa velocidad para obtener esa trayectoria horizontal? Entonces, necesito la dirección. Ahora, yo esa velocidad la voy a escribir así. La velocidad relativa de la lancha al río va a tener que ser algo en X y 2 en Y positivo para compensar el Y negativo que tengo. ¿Sí? Con esto contrarrestaría el efecto del río y solamente me movería en X. Entonces, si mi módulo es este, puedo despejar cuánto vale la velocidad en X de Pitágoras. ¿Sí? Me morfé un cuadrado acá, che. Ah, no me lo morfé, pasé la raíz, no dije nada. No dije nada, está la raíz del otro lado, está todo bien hecho. Entonces, de acá, bueno, podemos pasar la raíz como un cuadrado para el otro lado y despejar la velocidad en X, que sería 3,69 metros sobre segundo. Entonces tendría 3,69 en X y 2 en Y. Con eso yo lograría que la lancha se mueva horizontal, ¿sí? Que siga esta trayectoria con respecto a la Tierra. Entonces, ahora con las dos componentes yo puedo sacar la dirección. Hago la arcotangente o la tangente menos 1. Que eso me daría 28,43. ¿Sí? Eso lo hacen en la calculadora. Entonces, lo que me quedaría, ese ángulo phi, es este que está acá. ¿Sí? Y si, bueno, si quiero saber cuánto tarda, serían 800 metros en la dirección X, lo divido por la velocidad que tengo en X, y con eso obtengo que serían 216,8 segundos. Si se fijan, el tiempo que tardo en cruzar es mayor, porque estoy en X con una velocidad más chica. Entonces eso hace que me demore un poco más. Así que, bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Con esto yo ya termino la práctica de hoy. Profe, ¿le puedo pedir si puede pasar como al slide anterior? Sí, obvio. Ahí está, gracias. No. Entonces, con esto, ya la explico, Román.
Con esto pueden terminar la guía de cinemática. La clase que viene con Cristian van a arrancar dinámica. Vamos a volver a esta diapositiva. Ahí está. Entonces, la idea es esto. Vos si sos el tipo en la lancha y fuiste siempre para adelante, la lancha terminó acá. ¿Sí? En lugar de quedar en la orilla opuesta, terminó acá. Entonces, vos vas a repetir la experiencia, ¿no? Sos el tipo en la lancha y decís, bueno, arranco en este punto, pero yo quiero llegar acá. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la orilla opuesta? Entonces, ¿cómo tengo que apuntar con la lancha para poder llegar a la orilla opuesta? Para que la trayectoria sea así. ¿Sí? O sea, para que el tipo que está fijo en la tierra vea que yo voy derecho, siempre. Bueno, si yo voy derecho, lo que yo considero derecho con respecto a la lancha, bueno, la lancha me va a terminar mandando acá. Porque el río tira hacia abajo. Entonces, ¿qué hago para compensar eso? Bueno, si el río me tira para abajo, apunto hacia arriba. Lo mismo que el río me tira para abajo, apunto lo mismo hacia arriba y con eso compenso. ¿Sí? Y es esto que aparece acá en los vectores. El río te tira para abajo y vos querés ir derecho. Entonces, el vector la dirección que tenés que tomar con la lancha sería así. Hacia arriba y hacia la derecha. Que sería esta que está acá. Este vector que está acá en rojo sería la suma del amarillo y el del río. ¿Sí? La parte en I se compensaría. En I acá te daría 2 metros, acá tenés 2 metros. Como son antiparalelos se cancelan. Y después te quedaría una resultante en X que sería la velocidad de la lancha con la tierra. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, vos lo que sabés es que este vector amarillo, no importa para dónde apunte, el módulo es 4,2. Entonces, si yo lo escribo en su forma vectorial, va a ser algo en X, que no lo sé, y sé que en Y tengo que ser 2 metros positivo, 2 metros al segundo positivo, para compensar el menos 2 del río. ¿Sí? Bueno, yo sé que el módulo de esto es 4,2, me despejo cuánto vale la velocidad en X. Y bueno, tengo 3,69. ¿Sí? Una vez que yo ya sé que la velocidad en X es 3,69, ¿sí? Ya tengo el vector completo, o sea, sé que este es 3,69, y me puedo calcular la dirección, el ángulo, que forma con la horizontal. Bueno, eso lo haces con la arcotangente. Puedes hacerlo con seno, coseno, usando la hipotenusa, no hay drama. Bueno, eso te va a dar 28 grados. Y después, si querés saber cuánto tardás en cruzar, bueno, vos tenés que cruzar 800 metros y tu velocidad en X es 3,69. Bueno, haces la división y ahí te da el 2,16,8. ¿Sí? Vuelvo para atrás, ¿se entiende? ¿De vuelta? ¿Está bien? Más allá de que yo este problema lo hice, la recomendación es, sin ver el PowerPoint, traten de hacerlo ustedes en casa, a ver si se acuerdan los razonamientos. Es una buena práctica. Movimiento relativo parece un tema que es inofensivo. Esto no lo van a tomar en el parcial ni a palo. Mentira. A veces aparecen parciales. Si después yo los voy a pasar parciales viejos y van a ver que movimiento relativo aparece más de lo que uno espera. Y si uno colgó la guía porque dijo, esto no lo van a tomar, bueno, movimiento relativo, fuiste. Y en general lo que es fácil en cinemática, que uno espera sacar el 100% de los puntos, quizás se le complica porque le tomaron un movimiento relativo y uno no lo preparó bien. No son muchos los problemas que tiene la guía, háganlos, traten de entenderlos. Lo más importante es el razonamiento en esto. Así que, bueno, dicho esto, no sé si quieren alguna consulta más que tengan. Voy a cortar la grabación así no me olvido.
profe. Sí.